Estimados estudiantes, ¿te has preguntado cuáles son las medidas de seguridad antes de tomar la decisión de ingresar a un paciente a una sala de resonancia magnética? Te lo explicaremos acá. Bien, entonces para poder caracterizar los niveles de seguridad o los criterios de seguridad que debemos considerar al momento de realizar un estudio de resonancia magnética, debemos apuntar a esta lista. Los riesgos en resonancia magnética están categorizados en 4 ítems. Los riesgos asociados a los campos magnéticos, los riesgos asociados al ruido acústico, los riesgos asociados a los sistemas de criogenización o los llamados quench y los riesgos asociados a los sistemas de absorción calórica. Con respecto a los riesgos en seguridad bajo resonancia magnética o bajo altos campos magnéticos, son elementos altamente riesgosos por el efecto que pueden producir bajo el efecto de atracción frente a algunos elementos. Al aplicar fuerzas de atracción se generan además fuerzas de torsión entre los elementos que pueden llegar a ser altamente susceptibles, como en el caso del hierro, el cobalto y el níquel. Por lo tanto, existe un riesgo potencial en caso de que ingresemos materiales que no sean compatibles con resonancia magnética, como en el caso de un tubo de oxígeno. Los objetos pueden ser no solamente atraídos con una velocidad sustancial, que pueden llegar a alcanzar hasta los 150-200 km por segundo, sino que además pueden generar un daño parcial o completo tanto a los operadores como al paciente, sin considerar que además pueden generar un efecto de torsión y movimiento continuo bajo los potentes campos magnéticos. La imagen que estamos viendo fue una simulación de un accidente que se causó en Estados Unidos de un pequeño de 5 años que al paciente, al ingresar al resonador magnético, generaba dependencia de oxígeno y un técnico ingresó al resonador con un tanque de oxígeno. Finalmente, este elemento, como no era compatible en resonancia magnética, tomó efecto proyectil y reventó sobre el paciente, haciendo que explotara y no tuviera oportunidad de vivir. La zona de exclusión es una zona importante en resonancia magnética. Si bien es cierto, es importante saber que existen estos elementos que son peligrosos frente a las influencias de campos magnéticos de altas intensidades, pero también debemos considerar que las fuerzas magnéticas dependen proporcionalmente del rango de la distancia que existe con la zona de mayor atracción del campo magnético. Es por eso que las zonas de exclusión hablan referente a las curvas del campo magnético que estos producen en una sala o en una distancia determinada. ¿Ya? La zona de exclusión es el área donde el campo magnético tiene una magnitud de al menos 5 Gauss o más y se incluye en todas las direcciones del resonador. Habitualmente las salas del resonador están demarcadas con línea roja. Esa línea roja se cuantifica cuando instalan los resonadores magnéticos. De esta forma podemos concluir o podemos indicar al paciente y al personal que va a trabajar dentro de los resonadores que esa línea es de las 5 Gauss. Es una línea normada internacionalmente que permiten saber hasta dónde pueden llegar ciertas condiciones que puedan afectar parcial o totalmente a un paciente o los elementos de trabajo en medicina. Sin embargo, la gran mayoría de los equipamientos, aquí en Chile en particular, no vienen demarcadas las franjas de la línea de los 5 Gauss. Por lo tanto, se asume que la línea de los 5 Gauss parte desde el umbral de la puerta hacia adentro. Cualquier paciente que tenga una condición que pueda verse afectada o cualquier elemento de medicina que pueda verse afectado al entrar a la sala, si entra más allá del umbral de la puerta, es altamente probable que genere un rango de susceptibilidad, una permeabilidad con el elemento y se vaya atraído permanentemente o parcialmente en virtud de la distancia. Bien, entonces conocer un poco cómo se sitúan las líneas de campo dentro de un resonador, hablando específicamente de un resonador de 1.5 Tesla.
tenemos la línea de los 50 Gauss de fuerza, en donde sabemos que tarjetas electrónicas, las tarjetas bancarias, la VIP, lo que sea, relojes, dispositivos electrónicos tienden a fallar cuando están cerca de la línea de los 50 Gauss, que aproximadamente es cerca de 1 metro de distancia con respecto al isocentro. Así que tengan cuidado si es que llegan a entrar con los celulares, con relojes, con tarjetas. Tuve varias oportunidades que compañeros, colegas a veces no se daban cuenta, no se revisaban y entraban con las tarjetas, con las VIP o con las tarjetas bancarias y quedaban completamente desbandadas porque la banda electrónica de las tarjetas tiende a despolarizarse. Después tenemos la línea de los 10 Gauss, en donde hay algunos dispositivos que, si bien es cierto son más gruesos electrónicamente, también tienden a fallar. Así que si vayan a entrar un CD con un disquete, no creo, porque es bajo, hoy en día no se ocupan los disquetes, pero los pendrives sí, son sistemas electrónicos de almacenamiento. Por ende, si usted entra con un pendrive, es claro que va a perder la información. Bien, finalmente nos acercamos a la línea de los 5 Gauss. La línea de 5 Gauss nos delimita qué elementos pueden ingresar y qué no. Y en el caso que la sala no tenga delimitada la línea, sabemos que desde el umbral hacia adentro no pueden ingresar al campo porque van a verse afectados. Hasta la línea de los 5 Gauss pueden entrar elementos que se vean afectados con bastante susceptibilidad. De hecho, dependiendo del celular, obviamente hay algunos que están a 3 metros y ya fallan. No quiero ser marca, no me quiero candidatear con las marcas, pero los iPhone, por el tipo de material que tienen, que son componentes de aluminio, ocupan de la aleación del litio con estaño, con otros metales que tienden a ser mucho más estables, tienen una zona de apantallamiento del celular mucho más estable que otros celulares, haciendo que los iPhone no pierdan la capacidad electrónica y tampoco se debilita tanto la despolarización de la batería. De hecho, me pasó en algún momento cuando en ese entonces ocupaba un iPhone. Yo entré con el iPhone, estuve al lado del resonador a menos de 1 metro y solamente lo que hizo fue bajarme el porcentaje de efectividad de la batería. Pero tuve un colega que entró en 2 oportunidades con un celular Samsung y en las 2 oportunidades, estando a 2 metros de distancia, la batería falló y no volvió a prender el celular. Y de hecho, cuando entró a menos de 2 metros, como a 1,5 metros, el celular se apagó, hizo unos movimientos de color en la pantalla y no volvió a encender ni siquiera ante el cambio de batería. Así que dependiendo de las características electrónicas de los celulares, puede que algunos fallen o más cerca del campo o más lejos del campo. Y finalmente, de esta línea de los 5 Gauss, que es la que nos interesa, tienen que estar afuera todas las condiciones especiales, sobre todo los materiales endocorpóreos que ocupamos en la medicina. Y hablando particularmente, y ustedes ya conocen los marcapasos, por ejemplo, los marcapasos, los pacientes que tengan portadores de marcapasos no pueden ingresar a un resonador. No pueden ingresar siempre y cuando los marcapasos no sean compatibles, porque existen hoy en día en el mercado marcapasos compatibles, que lo vamos a ver con detalle. Bien, y finalmente la línea de 1 Gauss tiene que, se sugiere de marcarla, pero tiene que quedar fuera de la sala y de las salas de seguridad de resonancia magnética. Y ahí pueden ser utilizados todos los elementos que ocupamos en la medicina, ¿ya? Pero lo ideal es que estuviera demarcada para saber que principalmente elementos electrónicos como sistemas de monitorización de signos vitales, ecógrafos, etcétera, televisores, computadores externos, pueden verse influenciados si es que están entre la línea de 1 Gauss y la línea de los 5 Gauss. Ahora, dentro de un servicio de imagenología, en particular dentro de un servicio de resonancia magnética, tenemos varias zonas que son zonas de alto riesgo y hay otras zonas que son de bajo riesgo en resonancia magnética, y tenemos que tenerlas claras al momento de ingresar a cualquier departamento de resonancia. La zona de restricción 1, que es la zona de ingreso, en donde al paciente habitualmente se le da la recepción, habitualmente está la secretaria dando la recepción y la administración de la documentación antes de que el paciente pueda ingresar a la sala para su estudio. Ya esta zona debería ser de libre tránsito, no hay mayores riesgos, pero es la sala de espera donde se sitúa la gran mayoría de los pacientes. Como dije, pueden transitar libremente las personas. Sin embargo, es importante que si están en un departamento o en un sector de resonancia, ya en la recepción se tengan que dar
indicaciones de las contraindicaciones parciales y totales o los riesgos asociados frente a las influencias de campo magnético, porque estamos cercanos a un resonador que puede generar daños permanentes o parciales en los pacientes o dispositivos. La zona de restricción 2 es una zona levemente restringida. Aquí ya no es paso libre, sino que hay un paso parcial, en donde personal de salud indistinto, personal de salud, secretaría, administrativos que sean de la institución, los pacientes y acompañantes de pacientes quedan obviamente restringidos de esta zona. Es una zona solamente controlada por el personal de salud o el personal de la unidad. Y esto incluye los pasillos de acceso, la sala de informes donde trabajan los radiólogos, la sala de preparación, oficina, los vestidores de los pacientes y el baño del personal. Sin embargo, a pesar que no es una zona tan crítica, es importante que siempre desde el principio se dispongan de elementos en base a simbología o elementos con textos infográficos que nos permitan saber que estamos cerca de un campo magnético de alta intensidad. En la zona 3 ya es una zona de alta restricción, solamente personal, operadores que estén autorizados pueden ingresar a estas secciones. Habitualmente el personal que trabaja en resonancia, sea el tecnólogo médico, el técnico o el radiólogo, pueden ingresar libremente por este sector. Quedan completamente excluidos administrativos, pacientes, acompañantes de pacientes, otros personales de salud. Habitualmente estas zonas, que son las salas técnicas, donde están las salas donde se encuentran los compresores, las salas de gradiente, la sala de preparación del paciente u otra sala donde ingrese directamente el paciente, son zonas de alto riesgo porque estamos cerca de los resonadores magnéticos. Y cada vez que ingrese una persona, usted debe chequear que no tenga elementos que puedan generar una susceptibilidad parcial o completa dentro del resonador. Así que la gran mayoría de las veces en esta zona siempre hay una mampara, y habitualmente esta mampara o tiene un timbre o tiene un código de seguridad o está bloqueada o tiene un sistema de llave digital para poder ingresar. Ya en esta zona hay una restricción completa para cualquier otro personal de salud y solamente las personas competentes, capacitadas y entrenadas para trabajar en estas zonas pueden ingresar. Bien, y la zona de alto riesgo, que es la zona de restricción 4, es la zona donde se encuentra nuestro resonador magnético. Aquí solamente pueden ingresar 3 tipos de perfiles: el operador, en este caso el tecnólogo médico o una persona idónea al cargo, un técnico paramédico o la persona que va a auxiliar al tecnólogo médico, al operador del equipamiento y el paciente, siempre y cuando usted decida y usted estime conveniente ingresar al paciente. Si el paciente presenta factores de riesgo que usted puede inducir o deducir que va a generar un riesgo sobre el paciente, no lo ingresen. ¿Ya? Esta zona de alto riesgo, porque sabemos que estamos cerca de las líneas de 5 grados, las influencias, permeabilidades frente a materiales altamente ferromagnéticos pueden ser altas y cualquier descuido pueden generar un riesgo parcial o total sobre los pacientes y los operadores. Ahora, hay que considerar algunos factores que son relevantes no solamente en la zona de restricción, sino que también los campos magnéticos pueden generar otro tipo de estímulos. No solamente el riesgo de que puedan ser atraídos algunos materiales, principalmente los elementos metálicos, sino que también la permanencia en los campos magnéticos de alta intensidad puede generar estímulos o efectos sobre nuestro organismo. Uno de ellos es la inducción y estimulación. La conexión y desconexión de los campos de las gradientes puede inducir un campo eléctrico residual sobre el tejido del paciente que está dentro del resonador y que va a desplazar una carga en las fibras nerviosas de los tejidos. Este desplazamiento de carga va a generar una dispersión en el potencial restante de la membrana fibrosa del nervio y puede provocar una estimulación nerviosa periférica. Va a estar este fenómeno en función de la intensidad, de la frecuencia y la duración del desplazamiento de la carga. Si la intensidad del campo eléctrico excede un cierto punto, que es el umbral de estimulación máxima, el paciente puede experimentar estimulación nerviosa periférica, ya sea a través de hormigueo, espasmos ligeros en los músculos, y que va a depender de las condiciones fisiológicas del paciente. Y hay pacientes que pueden llegar a estimularlos y otros que no. Es importante porque hay pacientes que se mueven durante el examen. Entonces, cuando hay ciertos movimientos, uno le indica que no se mueva, y a pesar de que se le da la instrucción de no moverse, se siguen moviendo.
Entonces lo que nosotros como operadores tenemos que comprobar si efectivamente ese movimiento es un movimiento voluntario del paciente o efectivamente se está generando un proceso de inducción y estimulación. Habitualmente cuando los pacientes están conscientes de que no se están moviendo, lo que manifiestan o refieren es que generan un sistema de hormigueo y que es un espasmo completamente incontrolado por parte de ellos y que era involuntario en el momento que haya sucedido. Entonces para eso hay distintos mecanismos para poder controlarlo, si bien es cierto no lo podemos anular porque es un fenómeno intrínseco bajo la influencia del campo magnético, pero sí podemos por medio de aditamientos poder controlar parcialmente. Bien, otro de los efectos fisiológicos también que podemos tener es que pues el tejido se puede calentar frente a pulsos de radiofrecuencia. Recuerden y bueno, consideren que el resonador funciona igual que un microondas. Ustedes ya han ocupado un microondas a lo largo de su vida, saben que tiene un magnetón, lo que hace es inducir un espectro de frecuencia que por medio de choques con un ventilador hace un sistema de dispersión de la energía haciendo que se caliente la comida, ¿ya? En este caso, uno de los efectos que puede producir el pulso de radiofrecuencia bajo las influencias de campo magnético son las inducciones de magnetofósforos, que son sensaciones luminosas que pueden presentar los pacientes. De hecho, hay pacientes que al sacarlos al resonador empiezan o manifiestan que están viendo luminiscentes o destellos luminiscentes a nivel óptico, y eso se refiere a que hay una sobreestimulación del nervio óptico. Bien, con respecto a la seguridad acústica tenemos que considerar lo siguiente. El resonador de por sí emite bastante ruido, pero cuando emite más ruido es cuando están lanzándose los pulsos de las secuencias que van a obtener nuestras imágenes. En realidad, el que emite mayor ruido es la bobina de gradiente. La bobina de gradiente, por ser una bobina resistiva, hay una alternancia de la conducción de la corriente. Finalmente, lo que está sonando es la activación y la desactivación de la corriente. La corriente emite mucho ruido. Si se recuerdan o si han pasado alguna vez en zonas de alta tensión de estos cables que son bien altos y llevan una buena carga de corriente, se escucha, ¿cierto? Entonces el resonador no queda ajeno a ese fenómeno físico y acústico, así que las variaciones de ruido van a depender directamente de cuál es la potencia que se está ocupando de la gradiente y cuánto tiempo va a durar, ¿ya? Lo que implica que podemos trabajar con decibeles bastante altos, muy altos, que pueden alcanzar hasta los decibeles que producen una turbina de un avión, ¿ya? Y que pueden generar una cierta repercusión parcial en el oído. Hoy en día, en nuestra época, ya tenemos una tolerancia a los ruidos mayores, y eso significa que nuestro sistema acústico está, ¿cómo llamarlo así?, acostumbrado a ruidos fuertes por el solo hecho de ocupar audífonos con el volumen al máximo o entre otros factores. En general, la tolerancia normal de un ser humano debería rondear entre los 70, los 90, 100. En algunos países pueden llegar a 110 decibeles de tolerancia sin que genere alguna molestia o un dolor sobre el paciente. Pero los resonadores en general pueden emitir mucho más ruido que un ruido de un auto, por ejemplo. Así que dependiendo de las secuencias, que las secuencias simples en general no emiten tanto ruido, pero a medida que se van dando mayores complejidades físicas en las secuencias, o mejor llamadas secuencias avanzadas, el decibel va aumentando porque la aplicación de la gradiente es mucho más compleja y mucho más intensa. Y finalmente podemos llegar a las secuencias avanzadas como tractografía, difusión, resonancia funcional o neurovolt. Entonces, en ese caso, los decibeles pueden llegar hasta 150. Ahora, ¿hay solución o las marcas han tratado de solucionar este tema? Claro que sí. De hecho, hay un sistema que ocupan igual que los audífonos que uno compra con anulación del ruido ambiental, que los resonadores trataron de adaptar este sistema a sus secuencias y tratan de con pulsos externos poder anular la repercusión acústica que producen las gradientes. En lo personal he trabajado con esas secuencias y la verdad es que finalmente aumentan SAR y la disminución, la verdad es que no interfiere en el paciente, así que hay pocas pruebas de que efectivamente se puedan dar mejorías positivas en la anulación, pero de que disminuye aumenta el confort a medida que disminuye el sonido, claro que es. Bien, entonces los ruidos que se producen son a base de las secuencias, que son por la activación y desactivación de la gradiente, y eso puede generar molestias parciales y totales, así que para eso necesitamos ocupar auriculares que sean compatibles, obviamente que sean de plástico, de silicona o estos
estos tampones que se ponen a nivel acústico para disminuir la señal, o sea, el ruido. Importante que le puedan manifestar al paciente que si bien es cierto estos elementos ayudan a amortiguar el efecto acústico, no lo van a anular por completo, y no debe asustarse ni tampoco verse ansioso frente al exceso de ruido que puede haber durante el examen. Así que en general la gran mayoría de los centros clínicos trabajan con este sistema de auriculares y disminuyen entre un 14 a 29 decibeles. De hecho, nosotros en el caso del centro médico donde nosotros trabajamos, ocupamos los tampones acústicos y además los auriculares para bajar significativamente el ruido, principalmente en pacientes pediátricos. Y hablo de pediátricos desde los 8 a los 14 años que pueden tolerar un examen sin anestesia. Bien, respecto a la seguridad bajo los sistemas de criogenización, podemos comentar que existe este gran fenómeno físico que es el quench. El quench es una liberación brusca de la superconductividad del imán, y esto se debe a un aumento súbito de la temperatura en el helio, y eso conlleva a que exista un aumento de la presión en el sistema, y a su vez conlleva a que mientras más calor nos vamos alejando del cero absoluto, y eso hace que el material aumente la resistencia, y es un ciclo sin fin que finalmente repercute en que el exceso de presión que se produce por el helio que se encuentra en estado gaseoso, dada la alta sensibilidad térmica del sistema, necesita liberarse de alguna forma, y para eso necesita hacer un punto de alivio, que son los denominados quench. Ahora, el quench puede ser de 3 categorías: el quench de emergencia o manual, el quench controlado y el quench espontáneo, ¿ya? En caso de que se disponga de un quench, sea espontáneo, controlado o de emergencia, tenemos que evacuar a todo personal y todos los pacientes lo más rápido posible, y vamos a ver el porqué. El helio, habíamos dicho que es un elemento muy especial porque se comporta en 2 estados que para nosotros son de relevancia en resonancia magnética: en condiciones gaseosas y en condiciones líquidas, como un superfluido. Es uno de los pocos elementos de la tabla periódica que se comporta como un superfluido. De hecho, ni siquiera el nitrógeno en sus condiciones más bajas en temperaturas puede llegar a lograr lo que logra el helio, ¿ya? Sin embargo, el helio en estado gaseoso es inoloro, es insípido, es incoloro, no inflamable y no es venenoso directamente. Y el helio gaseoso se dispersa en el aire porque es mucho más liviano que el oxígeno, haciendo que trate de buscar, cuando hay una liberación del helio, trata de buscar las zonas más altas o tiende a elevarse rápidamente. Ahora, en todos los resonadores existe un botón de emergencia del imán. Este botón de imán habitualmente está encapsulado, está encerrado, algunos tienen llaves o tienen sellos de seguridad numerados para poder controlar quién puede manipular estos botones. Estos botones están en color rojo, habitualmente no son muy grandes, son pequeños para que no llamen la atención, porque siempre los botones rojos llaman la atención para todos. Todos queremos apretar un botón rojo. Cuando nos dicen no, lo primero que hacemos es apretar el botón rojo. Pero en este caso, chicos, es importante que no aprieten este botón rojo porque puede liberarse rápidamente el quench y vamos a perder el campo magnético de la bobina superconductora. Así que al apretar este botón se libera inmediatamente el helio como un quench manual y vamos a perder nuestro campo magnético. Y levantar un campo, créanme que no es muy barato, al contrario, es muy caro levantar un campo magnético. La carga de helio que llegue en los ingenieros, que muchas veces no están aquí en Chile, están en otros países, sale bastante caro. Pero en el caso de la desactivación de emergencia del campo magnético puede provocar esta evaporación espontánea del helio, que habitualmente tiene un sistema de conducción de salida, pero no podemos quedar ajenos a que puede perderse un porcentaje del helio dentro de la sala de resonancia. Entonces el quench es el fenómeno que puede causar una fuerte explosión que se acompaña de la expulsión de este gas que está en condiciones frías. Recuerden que el helio dentro del resonador, indistintamente que la temperatura, por la causa que sea, haya aumentado, sigue en un estado frío, lo que puede generar muchas veces
ciertos riesgos sobre los operadores y sobre los pacientes. Por ende, es importante saber los sistemas de ventilación para un quench que están declarados y sugeridos por las comisiones internacionales, principalmente las comisiones europeas, en lo que respecta a resonancia magnética. Así que dentro de las características que tienen que tener todo un sistema de instalación de un resonador magnético es que primeramente deben ser tubos de acero inoxidable para el traslado del helio, obviamente con soldadura TIC. El diámetro de la tubería debe ser determinada por la longitud de la pista. El sistema debe estar aislado y la temperatura de la superficie del tubo no debe exceder los 0 grados durante un quench. Temperatura interna de menos 269 grados. El diseño del soporte de apoyo debe resistir hasta 1125 kilos, que es la fuerza de empuje que puede provocar frente al gas de helio. El diseño debe acomodarse a una contracción de 4,7 milímetros por metro y el punto de descarga del quench debe ser diseñado y ubicado de tal forma que se logre evitar todos los riesgos potenciales para la seguridad de los operadores y pacientes asociados. En el fondo, chicos, más que se aprendan esto, no me interesa que se aprendan esto, pero sí es importante que ustedes sepan que hay condiciones rigurosas de instalaciones de los resonadores. La liberación del helio no es cualquier proceso físico, es un episodio importante en cualquier sala de resonancia magnética, porque los riesgos de que pueda haber una quemadura por frío o desplazamiento del helio o inhalación de helio es alta. Ahora, habitualmente en los centros médicos siempre los resonadores están o en el -1 o están en el 1, difícilmente están en niveles más altos. Una, porque es mucho más complejo instalarlos en pisos más altos en un edificio, y dos, que los sistemas de ventilación finalmente se van haciendo cada vez más complejos, junto con las cargas de agua y las presiones de agua. Mientras más alto sea el edificio o la instalación de un resonador en un edificio, va a ser menor la presión de agua. Sin embargo, indistintamente de estos casos, es importante saber que los sistemas de ventilación, como se visualiza acá, tienen una doble J, ya sea en forma lateral o en forma superinferior. ¿Para qué? Y es algo bastante simple. Y lo vamos a discutir en clase, no se los voy a decir ahora, pero lo vamos a discutir en clase. ¿Por qué estas tuberías de salida no van hacia arriba como las habituales que se ocupan en la cocina, sino que van con la J hacia abajo o hacia lateral? Bien, entonces considerar también que el helio puede ser parcialmente o potencialmente peligroso dependiendo dónde estemos interactuando con este elemento. Puede generar algunos efectos, como el efecto frío que produce este material. El sistema de ventilación, cuando falla, los gases criogénicos van a expulsar la sala llena van a generar que el helio salga completamente y se disperse por toda la sala. Así que una de las medidas de seguridad es que, como ya sabemos que el helio es mucho más liviano que el aire habitual que nosotros tenemos, que está compuesto por oxígeno y otros metales más livianos, es que el helio siempre se va a disponer hacia arriba. Así que lo primero que tenemos que hacer como operadores es disponernos hacia el suelo. Si es mucho el nivel del helio, nosotros tenemos que arrastrarnos como los soldados en la milicia cuando se arrastran en el suelo, porque mientras más helio hay, obviamente se va a ir llenando de arriba hacia abajo. Todo el personal que esté dentro del resonador frente a un quench tiene que dirigirse, agacharse o, en su defecto, arrastrarse por el suelo. La asfixia puede producir, obviamente, porque podemos inhalar helio. Si bien es cierto, el helio no es venenoso, pero nos puede generar una complicación respiratoria, puesto que desplaza el oxígeno en la sala donde nosotros nos encontramos respirando. Por ende, el porcentaje de oxígeno para poder respirar cada vez va a ir disminuyendo aún más, haciendo que aumenta la cantidad de helio, disminuye la cantidad de oxígeno. Es muy raro que nosotros respiremos helio, porque si respiramos el helio nos vamos a quemar las vías y vamos a morir. Pero sí es importante saber que el helio desplaza el oxígeno, porque va de arriba hacia abajo. Las consideraciones moleculares tienden a ser más livianas para el helio que para el oxígeno, y para poder sobrevivir frente a ese episodio tenemos que ponernos en la posición lo más a ras del suelo, ¿cierto? Y la otra condición, que si estamos cerca del punto de liberación, del punto de alivio del quench, podemos tener hipotermia si que estamos cerca y que estamos
relativamente en contacto con el elemento en expulsión y congelamiento. De hecho, algunos ingenieros cuando han hecho quench manual, porque tienen que bajar los campos, tienen que sacar los resonadores y se ha hecho una mala manipulación del proceso, han tenido quemaduras de enfrío, lo que puede ocasionar que puedan tener hasta la pérdida de las extremidades o un segmento de la extremidad. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un evento de un quench? Evacuar a todo el personal lo más lejos, idealmente en la zona de restricción número 1. El resto del personal, ya sea de salud, puede mantenerse en la zona de restricción número 2. Por ende, quien está a cargo o el team leader de un proceso de quench es el tecnólogo médico, ni siquiera el radiólogo, es el tecnólogo médico. Hay que evacuar todo el servicio de resonancia y cada persona que esté dentro de ella tiene que ir vueltas a sus unidades. A los pacientes si está hospitalizado se le tiene que derivar a su sala, o si son pacientes ambulatorios se tienen que despachar para sus casas. Y obviamente es el tecnólogo quien va a quedar a cargo de todos los operativos y también responsable de todos los riesgos o consecuencias que pueda producir este evento. Bien, respecto a los sistemas de tasa de absorción específica de energía, podemos comentar que comentamos que anteriormente los pulsos de radiofrecuencia son ondas electromagnéticas, y como ya ustedes saben, las ondas electromagnéticas lo que transportan es solo energía. Así que como tal, lo que en el fondo vamos a tener es que producto de los pulsos de radiofrecuencia podemos generar depósitos térmicos excesivos sobre el paciente, y esos a su vez pueden provocar una resistencia térmica que no es nula en nuestros tejidos porque somos elementos conductores de electricidad. Es por eso que además pueden repercutir también en exceso calórico, principalmente en algunos órganos que pueden ser más sensibles sobre otros. Bien, entonces, dado eso, existen ciertas teorías de cómo se va generando dispersión térmica bajo la influencia de pulsos de radiofrecuencia, y esto es por el calentamiento inductivo que propone la ley de Faraday. La potencia aumenta aproximadamente al cuadrado de la frecuencia del radio. La potencia también aumenta aproximadamente al cuadrado de la intensidad de los campos y del tamaño del paciente. Por lo tanto, la mayor parte del calor se deposita en el perímetro del cuerpo, donde se puede disipar más fácilmente. El cuerpo de alguna forma trata de buscar la dispersión rápida de la energía, así que habitualmente se va hacia nuestras extremidades. Así que en regiones con alta resistencia, además, como en el caso de la zona o las ramas neurológicas periféricas, pueden provocar calentamiento focal. Bien, entonces para ello es recomendable que nosotros ya hablemos de un concepto que lo van a ver muy permanentemente en los equipos de resonancia magnética, que es el SAR. Es la tasa de absorción específica calórica que puede tener un material o un elemento o un tejido bajo las influencias de pulsos de radiofrecuencia. Por ende, la definición que se dispone es que la tasa de absorción específica es la medida de la potencia máxima con la que un campo electromagnético de radiofrecuencia es absorbido por el tejido que se encuentra en estudio, aunque también se puede referir a la absorción de otras formas de energía por el tejido, incluyendo el ultrasonido. Si bien es cierto, este concepto es más inespecífico, se puede aplicar a otras modalidades imagenológicas donde tiene mayor relevancia, es aquí en resonancia magnética. Por ende, se emplean cuantificaciones de voltios por kilogramos, ¿ya? Y obviamente se emplean para frecuencias que sean entre rangos de 10 kHz hasta 10 GHz, y para radiaciones ionizantes, en particular para teléfonos móviles. Y esto es un dato importante, chicos. Recuerden que, y se han visto que hay algunos estudios que pueden asegurar parcialmente que los celulares pueden producir cáncer. Sí, pueden producir cáncer. Los celulares ya sabemos que se calientan, y se calientan bastante, y además lo que producen es que nosotros como operadores de esos celulares vayamos absorbiendo esos pulsos de radiofrecuencia. Finalmente las llamadas, el Bluetooth, la transmisión de información de un celular a otro es transmisión a través de pulsos de radiofrecuencia. Bien, el cálculo del SAR, no quiero que se lo aprendan, esto solamente es referencial para que ustedes conozcan cómo se calcula, en donde se consideran 3 factores que son importantes al momento de calcular el SAR, porque el equipo finalmente va a calcular este valor. Es la conductividad eléctrica de la muestra, es la media cuadrática del campo eléctrico local, que se mide en volts por metro, y la densidad de la masa de la cual nosotros vamos a estudiar. Obviamente, mientras mayor masa tenga el paciente, la conducción térmica va a ser mucho mayor.
Así que, dada esta cuantificación matemática, podemos generar o clasificar límites de tasa de absorción específica. Y para eso es importante conocer que los resonadores magnéticos pueden clasificar o entregar advertencias al momento de trabajar con ciertas secuencias en particular que el equipo sabe y reconoce que frente al valor del peso del paciente pueden generar una repercusión térmica sobre el mismo. Entonces, en equipos de 1.5 Tesla existen 3 tipos de categorizaciones de trabajo para que podamos cuantificar el SAR y podamos saber en qué rango estamos. Tenemos el modo clínico, el modo de primer nivel y el modo de segundo nivel. Estos valores que no me interesa que se los aprendan, estos están intrínsecos en el equipo, así que no es de relevancia, pero sí es importante que haya algunas estructuras que son de mayor sensibilidad térmica por los pulsos de radiofrecuencia. El modo de operadores, entonces, como les dije, se clasifican de acuerdo a las características del equipo, pero habitualmente tenemos estos 3 modos que se pueden cuantificar según los cálculos por SAR o pueden hacerse de manera controlada en virtud de las características de los equipos. El modo normal puede ser un estado en donde no causa estrés fisiológico sobre el paciente y es adecuado para todos los pacientes. En general, la gran mayoría de los operadores trabajan en este modo normal. El modo controlado de primer nivel puede causar estrés fisiológico y esto requiere cierta supervisión médica y además tiene que estar en bajo consentimiento del operador del equipamiento. Y el modo controlado de segundo nivel podemos trabajar tanto a 64 MHz, que son los campos de 1.5 Tesla, como en campo de 3 Tesla, en donde la frecuencia del pulso es de 128 MHz. Bien, respecto a los efectos nocivos que pueden provocar los pulsos de radiofrecuencia, es que obviamente tenemos cierta sensibilidad de algunos tejidos y sobre todo frente a algunas secuencias que nosotros vamos a emplear en resonancia. Pero principalmente nosotros tenemos que basarnos en un valor fisiológico que es estandarizado para todos los equipamientos, que es el peso del paciente. Antes de ingresar los datos del paciente, si uno no ingresa el peso que lo exige el equipo, no podemos empezar el examen. ¿Por qué? Porque el peso va a estar en parte en la cuantificación del SAR finalmente al momento de iniciar el estudio. Las secuencias y los cálculos de SAR y la duración de las secuencias, dependiendo de las características físicas que nosotros como operadores vamos a disponer, van en base al peso neto del paciente. ¿Qué cuidados tenemos que considerar al momento de decidir en qué nivel vamos a trabajar y bajo qué secuencias también vamos a trabajar? En la termorregulación del individuo. En general, los pacientes que se encuentran febriles o tienen un estado de fiebre considerable, es altamente riesgoso entrar a los campos magnéticos, puesto que hay pulsos que pueden ser bastante altos y que pueden generar repercusión. Además, también considerar que los pacientes quemados, por ejemplo, no tienen una termorregulación controlada de manera idónea, por ende el sistema de termorregulación puede fallar en esos pacientes y por lo tanto la sensibilidad puede ser mayor. Ropas húmedas, todos los elementos que puedan conducir la corriente, sea el mismo paciente, materiales de conducción como el agua, como la orina o como cualquier elemento acuoso, que eso incluye pañales húmedos, pueden conducir la corriente. Así que hay que tener un cuidado porque no solamente el paciente va a estar interactuando con los pulsos de radiofrecuencia, sino que además va a estar interactuando con el campo magnético. Por ende se pueden producir el efecto de inducción Faraday, campo, corriente, campo. Donde va a haber campo se puede inducir la corriente y donde hay inducción de corriente finalmente se va a volver campo magnético y así el ciclo sin fin. Así que estos elementos son fatales. Siempre el paciente tiene que entrar lo más seco posible. Contacto con el cuerpo en extremidades o en zonas donde pueda cerrar los sistemas de circuitos. Habitualmente, cuando el paciente hace contacto con alguna bobina que pueda cerrar un circuito o con algún elemento fisiológico, como por ejemplo mano, muslo, al tocar pueden cerrar un circuito fisiológico y puede generar una inducción de corriente a través de los pulsos de radiofrecuencia. Además, si el paciente está en contacto con cables ya sean los cables de las bobinas o con cables de elementos de monitoreo que aunque sean compatibles con resonancia, pueden generar un circuito cerrado y pueden generar corrientes parásitas o corrientes de Eddy, ¿ya?
El uso de los electrodos también que no son compatibles son altamente riesgosos porque pueden conducir la corriente por la alta sensibilidad de permeabilidad que tienen en la zona metálica de los electrones. Y obviamente ocupar una bobina que esté desconectada dentro del resonador cuando lancemos los pulsos de radiofrecuencia es seguro que vamos a producir corriente en esa zona y el paciente puede entrar en riesgo en ese episodio. Bien, importante también considerar, y es algo que es sumamente básico pero muy importante, es que el paciente evita hacer cierres de circuitos en el cuerpo. Las zonas de circuito en el cuerpo es la que se dispone en la imagen, en donde podemos cerrar circuito entre pies, entre mano y muslo, sobre las mismas manos cuando se encuentran en la cabeza o entre las rodillas o en la entrepierna. Sobre todo se da en pacientes que son voluminosos o que tienen alto peso. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar circuito se pueden producir corrientes de eddy. Hasta el día de hoy los resonadores, aunque sean avanzados, todavía no han podido eliminar las corrientes de eddy, porque el solo hecho de meter a un paciente que es un ser humano puede conducir variabilidad de la homogeneidad del campo, y esa variabilidad de la homogeneidad del campo puede repercutir en una fuga de una corriente como tal. Así que hay que considerar que hay secuencias que pueden generar una mayor sensibilidad y podemos presentar una quemadura finalmente en estos puntos de contacto. Así que lo que tenemos que tener presente al momento de hacer un examen es aislar el paciente. Estos puntos de contacto pueden generar hasta una quemadura de segundo grado, y la sensación que puede sentir el paciente es que se siente una sensación de hormigueo, molestia o incluso una sensación de ardor en la zona cuando se hizo contacto y se armó una corriente eddy o una corriente parásita en ese circuito cerrado que se produjo en el paciente. Por lo tanto, para ello se disponen de múltiples elementos que son esponjas que tienen que tener al menos 1 centímetro de ancho para que pueda aislar no solamente el tejido biológico del paciente, sea mano, muslo, entrepiernas, la rodilla o los pies, sino que además que el paciente no debe mantener contacto con el gantry, con el interior de del resonador, porque el solo hecho de mantener un contacto con la bobina, que es la zona donde está más cerca de la bobina madre, quien emite los pulsos de radiofrecuencia, pueden existir quemaduras asociadas. Bien, entonces para todas las medidas de seguridad que hemos hablado hasta ahora, es importante que conozcamos que existen medidas de seguridad y para ello existen las encuestas en resonancia magnética. Antes de que un paciente tome una hora, es importante que responda a preguntas que son fundamentales al momento de realizarse un examen. ¿Por qué? Porque si el paciente no cumple el criterio o tiene factores de riesgo que pueden ocasionar un daño parcial, remediable o irremediable, lo podemos prevenir mediante esta encuesta. La idea es que el paciente esté en todo momento consciente y que la información sea lo más fidedigna a la información neta del caso clínico que estemos estudiando. Para ello se hace estudio bastante básico de algunas preguntas, pero que finalmente tienen que ser confirmadas no solamente por el operador, sino que al menos por 3 personas más de salud que puedan confirmar fehacientemente que esa información es fidedigna y que el paciente no esté mintiendo, porque ustedes no lo crean, el paciente, la gran mayoría, omite información o miente frente a alguna información con tal de hacer la resonancia. De hecho, hay médicos que también mienten para poder lograr hacer un examen, aún sabiendo que pueden haber factores de riesgo sobre el mismo paciente. Así que dentro de ellos, que lo vamos a ver con detalle, es importante mantener la encuesta presente en todo momento. Bien, y finalmente no me queda... Así que ya saben, chicos, no es fácil trabajar en un resonador. Hay muchos riesgos asociados. Si bien es cierto, obtener una imagen de resonancia magnética claramente es muy beneficioso para todos nuestros pacientes, pero los riesgos son altísimos. Así que tenemos que estar bien atentas. Ustedes son los responsables de los resonadores, por ende cualquier cosa, daño parcial, completo, frente a un paciente, frente a los operadores que estén trabajando, técnicos, paramédicos, radiólogos, ustedes son los responsables. Ustedes deciden quién entra y quién sale del resonador. Ustedes autorizan si un médico, un radiólogo o el jefe del servicio puede entrar a la sala de resonancia, porque finalmente cualquier cosa que pase, ustedes son los responsables. Espero que esta clase haya sido entretenida. Cualquier duda que ustedes tengan podemos resolverlos en la actividad sincrónica. Que estén muy bien. Nos vemos.